Ahora sí. Bueno, chiquillos, entonces, como les estaba diciendo, esta unidad habla todo lo que tenga que ver como con bellezas naturales, ¿verdad? En vocabulario. Todo lo que nos va a entrar como cosas naturales, bellezas de Costa Rica y demás. Eso es como en vocabulario, volcanes, ríos, tal vez con algún texto de algún volcán o algo así. Ustedes tengan que identificar como vocabulario. En gramática, el primer tema que nos entraba era el que les dije de there is y there are. ¿Qué significa there is y there are? Bueno, there is y there are es para decir como hay, ¿verdad? Hay, para uno decir, hay algo, ¿verdad? Hay un carro en el frente de la casa, por ejemplo. Ok, entonces, there is va a ser para cosas singulares o cosas que nosotros no podemos contar. ¿Qué nosotros no podemos contar? Por ejemplo, el agua, la felicidad, la contaminación, ¿verdad? Son cosas que no podemos contar. Y there are son para cosas plurales, o sea, cosas que podemos decir varias cosas. Voy a pasarles esto como la captura del WhatsApp, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuál es la manera positiva de decir there is? Vamos a utilizar, vamos a decir there is o there's, cualquiera de los dos. Y el plural es there are. Cuando es negativo, vamos a decir there is not o there isn't. Y para el plural va a ser there are not o there aren't. Cuando vayamos nosotros a preguntar, primero vamos a escribir el is o el are, o sea, primero el verbo y después el there. Is there o are there, ¿verdad? Para preguntas. Ok, por ejemplo acá dice, there are beautiful attractions in Costa Rica. Hay muchas o hay bonitas atracciones en Costa Rica. Las atracciones nosotros las podemos contar, como que usted diga, bueno, en Costa Rica se encuentran 30 volcanes, se me ocurre 70 ríos, ¿verdad? 100 playas, ok. Podemos decir números, entonces por eso decimos there are. There are rivers, ¿ves? Hay volcanes, perdón, ríos, volcanes, etc. Las playas son muy bonitas, ok. ¿Ves? Esas son cosas que nosotros sí podemos contar. ¿Qué cosas nosotros puede hacer que no podamos contar? Bueno, como que yo les digo a ustedes, en Costa Rica there is a hot days. En Costa Rica hay días muy calientes, ¿verdad? El calor no lo podemos contar, entonces sería con there is. Okay. Aquí dice que escriba 10 oraciones utilizando las atracciones turísticas de Costa Rica y el there is y el there are. Algo así, lo más bien puede ser como el desarrollo, pero que no 10, tal vez unas 4. Escriban unas 4 oraciones utilizando there is o there are acerca de las atracciones de Costa Rica. Ahí se las puse como para que la puedan ver en el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, como que ustedes digan, there are many animals en Costa Rica. Hay muchos animales en Costa Rica, ¿ves? Eso sí lo podemos contar. O there is, como les dije, a hot weather. Hay un clima caliente, se me ocurre. ¿Verdad? Son cosas que eso son también atracciones turísticas. El clima, los animales, los ríos, los volcanes, la vegetación, todo eso son atracciones turísticas o atracciones de Costa Rica en este caso. Después de eso, nosotros vamos a ver un tema gramatical que se llama presente perfecto. Ok, este es uno de los temas present. Este es uno de los temas que yo necesito que ustedes me pongan más cuidado. Aquí se los hice como en un resumen para que ustedes lo entiendan. Ahorita igual se los voy a pasar en el WhatsApp. El presente perfecto, primero que todo aquí usando el libro, lo vamos a utilizar o nosotros lo utilizamos cuando nosotros, por ejemplo, en español decimos, yo he estado. Nosotros, ella ha viajado. Nosotros hemos comido. ¿Verdad? Que el verbo termine en ido o en ado. Antes de que se me olvide, bueno, creo que la clase pasada se los dije. Para el examen,
pueden llevar la lista de verbos, porque más bien ahorita vamos a utilizar la tercera columna de esa lista de verbos, ¿verdad? Que esa todavía no la habíamos utilizado hasta ahorita. Esta va a ser la primera vez que utilicemos la tercera columna de la lista de verbos, ¿verdad? Ok, entonces ahora sí, ¿qué es el presente perfecto? El presente perfecto, como yo les dije, es cuando ustedes dicen hado, oído en los verbos, por ejemplo, comido. Usted no dice yo comido, ¿verdad? Usted dice yo he comido o yo había comido. El había es en pasado, pero nosotros vamos a ver lo que es el presente perfecto, ¿verdad? En presente. Entonces yo digo yo he comido, ella ha comido. Él ha comido, usted ha comido, ¿verdad? Porque usted no va a decir, ellos comido, ellos trabajado, ¿verdad? Usted dice, ellos han trabajado. Nosotros hemos viajado, por ejemplo. El verbo siempre termina en ido o en ado. Ok, eso es el presente perfecto. ¿Cómo se va a componer el presente perfecto? Ok, dice que el presente perfecto se va a componer en una oración positiva por un sujeto. Recuerden que un sujeto puede ser un nombre, un pronombre, una persona, un animal, lo que sea, ¿verdad? Después, el auxiliar positivo, ¿verdad? En en el auxiliar positivo, ¿cuáles son un auxiliar positivo? Dice que los auxiliares positivos es el has y el have. Si ustedes ponen el have y el has en un traductor, significa tener, el verbo tener, pero también él funciona como un auxiliar. En este caso, el verbo cuando ustedes dicen, perdón, el auxiliar yo he comido, ella ha viajado, nosotros hemos estudiado. Ese hemos, es este auxiliar has o have. ¿Ok? ¿Cuándo nosotros vamos a utilizar has? Ok, chiquillos, ¿cuándo vamos a utilizar has? Has va a ser utilizado para she, he o it. Y have para you, we, they y I. Okay. Entonces, cuando usted va a hablar de una mujer, el auxiliar de ella va a ser siempre has. Si usted va a hablar de nosotros, siempre va a ser have. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre uno y el otro. Ok, entonces dice, después del el auxiliar positivo, necesitamos un verbo en participio. El verbo en participio sería la tercera columna de la lista de verbos. Y después el complemento. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo juntos para que ustedes más o menos lo vayan viendo. Voy a abrir aquí la lista de verbos. Ok, ahí, ¿verdad? Entonces, esta es la lista de verbos que ustedes llevan al examen. Para este tema que estamos viendo, vamos a utilizar esta columna que está acá. La tercera, los que dicen verbos en participio. Por ejemplo, vamos a buscar un verbo aquí. Uno que sea como fácil. Beber, ¿verdad? Es este que está acá. Entonces, ese que está acá, ese que les marqué, beber, ¿verdad? Entonces, nosotros para el presente perfecto tenemos que escoger el verbo en la tercera columna. Entonces, ¿cuál es el verbo que vamos a agarrar? Drunk, ¿verdad? No la primera porque es presente, no la segunda porque es pasado, sino el participio, o sea, la tercera, drunk. Entonces, nos vamos para el resumen. Dice, por ejemplo, que yo les dé a ustedes María.
¿Ok? ¿Cuál sería el auxiliar de María, chiquillos? ¿Have o has? Has. Exacto, has. Entonces, María has, ya tenemos sujeto, el auxiliar positivo. El verbo en participio, que era drunk. Entonces, aquí yo digo, María ha tomado, por ejemplo, no sé, water, ¿verdad? Ella ha tomado agua. Ok, ¿ves? Entonces, la oración siempre se tiene que componer por tres, bueno, por esas dos cosas que son importantes. Uno, el auxiliar, en este caso has, y el otro, el verbo en participio. Por ejemplo, si ustedes en el examen viene they, que lo más seguro es que así les va a entrar they. Y en el entre paréntesis le ponen it, pizza. Y ustedes tienen que hacer esa oración en presente perfecto, ustedes tienen que recordarse. Ok, primero que todo, ¿cuál es el auxiliar de they? Ah, ok, have. Segundo, el verbo que me dieron, van y lo buscan en la lista de verbos. Voy a escribir aquí para que sea más rápido. Ustedes lo buscan, ¿verdad? No. Aquí está, it. Me dieron it, entonces ustedes escriben el de la tercera columna, o sea, este otro que está acá, ¿verdad? Eaten. Entonces ustedes se vienen y escriben el verbo en participio. Eaten pizza. Ellos han comido pizza, ¿verdad? Ellos han comido pizza. Y listo. Siempre tiene que quedar así, ¿verdad? Aquí hay otros ejemplos. Por ejemplo, clean, que dice limpiado, ¿verdad? El limpiar, entonces limpiado. Ok. Aquí hay como unos ejemplos con los auxiliares. ¿Qué significa I have? Yo he, she has, ella ha, he has, el ha, it has, el carro ha o el perro ha. You have es ustedes. Usted ha o ustedes han. We have es nosotros hemos y they have ellos han. ¿Verdad? Entonces ahí. Es que todo. Aquí vienen otros ejemplos. Ahí vienen varios. Yo les puse como varios ejemplos como para que ustedes sepan. Más bien les voy a borrar porque son demasiados. Ahí. ¿Verdad? Entonces esa es la oración positiva. La oración negativa es exactamente lo mismo, nada más que el auxiliar le vamos a poner un not, ¿verdad? O sea, has not o have not. También podemos decir hasn't o haven't. Si ustedes si quieren aprender haven't ni hasn't, están bien. Pero creo que para ustedes es un toque más fácil decir has not o have not. O sea, el verbo, el auxiliar, nada más escribirle un not, ¿verdad? Porque apenas hasta ahorita como que se están familiarizando con lo que es el tema o el auxiliar en este caso. Pero si ustedes quieren escribir has not y hasn't y haven't, también lo pueden utilizar. Igual, el verbo, tienen que escribir el de la tercera columna, exactamente igual, ¿verdad? Dice, esta es como la fórmula, sujeto, auxiliar negativo, verbo en participio y complemento. ¿Verdad? Igual ahí están como cuáles son los auxiliares que trabajan con cada uno. Dice, he has not learned English. Él no ha aprendido inglés. I have not studied math. Yo no he estudiado matemáticas. Ok. Entonces, ahí va, ¿verdad? Cuando vamos a hacer preguntas, va a ser, voy a fijar un toquecito primero de las preguntas aquí. Ok, aquí vamos con oraciones positivas. Oraciones negativas. Sí, también le entra con... Ok, las preguntas, la diferencia es que en las oraciones primero escribimos a la persona, ¿verdad? Primero escribimos a ella, a él o a la persona de quien estemos hablando. En cambio, en la pregunta, primero vamos a escribir al auxiliar. En este caso, el have o el has.
Esa es la diferencia, que primero va el has o el have. Entonces, el auxiliar positivo, después del auxiliar positivo, sería seguiría el sujeto, en este caso la persona, ¿verdad? O de quien estamos hablando, y después el verbo en participio. Ok. Entonces dice, por ejemplo, la pregunta nos dice, has she cleaned the car? Dice, ¿a ella limpiado el carro? ¿Verdad? ¿Ves que tiene el she? Perdón, el has. ¿Por qué? Porque viene she. A ella limpiado el carro. Igual, el verbo en la tercera columna siempre tiene que estar en la tercera columna. Y el otro ejemplo nos dice, have you learned Spanish? ¿Ha usted aprendido español? ¿Verdad? Igual. ¿Cómo está ese verbo? En la tercera columna. También hay que ponerlo en la tercera columna. ¿Cómo vamos a contestar, chiquillos? Ok, aquí están. Si decimos que sí, yes, she has cleaned the car. Sí, ella ha limpiado el carro. Y si decimos que no, no, she has not cleaned the car. Lo único que tenemos que agregar es el auxiliar. El auxiliar que íbamos siguiendo. ¿Verdad? Ok. Have you learned Spanish? Yes, I have learned Spanish. No, I haven't learned Spanish. No, yo no he aprendido español. Sí, yo he aprendido español. ¿Verdad? Ok. Y vienen, vamos a ver, vienen preguntas con WH, que era como when, cuándo, cuál, cómo. Es exactamente igual. Primero la palabra con WH, o sea, el what, el where, el auxiliar positivo, sujeto, verbo, participio y complemento. When has Daniel worked in the project? ¿Cuándo Daniel ha trabajado en el proyecto? Daniel ha trabajado en el proyecto esta semana, se me ocurre. Daniel has worked in the project this week. Entonces, ¿qué es lo más importante en esto, chiquillos? ¿Qué es lo que tienen que aprenderse? Los auxiliares. ¿Quién trabaja con have y quién trabaja con has? A ver que siempre tiene que estar el auxiliar y el verbo en la tercera columna. Siempre, 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 siempre. ¿Ok? Aquí viene como una practiquilla, por si ustedes las quieren hacer, el tema. Hay unas fichillas que yo tenía, entonces se las apunté ahí por si quieren hacerlo. ¿Eh? Ok, vamos al libro. Todo eso que yo les expliqué está aquí. Todo eso. ¿Está? Todo esto que les expliqué acá. ¿Ves? Aquí viene como... Esto es como un resumen de lo mismo, pero nada más que yo se lo fui explicando como paso por paso, para que ustedes más o menos lo vayan viendo. Voy a tomarles una captura para pasárselos al WhatsApp. Igual el archivo se lo voy a pasar también por WhatsApp. A ver dónde está el archivo. Para enviárselos de un solo para que le quede ahí como en orden. Ahí ya se los pasé al WhatsApp. Ok. Profe, una ¿Sí? preguntita. Es que como veo que estás pegando los de noveno, ¿es lo mismo que octavo o qué? Sí, es que el tema se ve en noveno y en octavo. Ah, En bueno, realidad, excelente. sí. Ok, gracias. Digo Bueno, yo, es que como estoy tan poco enredado y veo lo de noveno. no, Gracias. es que es un tema que se da en octavo y noveno. Entonces, yo hice el resumen, pero lo uso para los dos. Eso. Gracias. Ok. Bueno, chiquillos, entonces continuamos acá, ¿verdad? Aquí está lo mismo, ¿verdad? Lo de las preguntas, lo mismo que les acabo de explicar, ahí están escritas. Aquí hay una práctica, chiquillos, en el libro que ustedes la pueden hacer. Dice, escriba preguntas de sí o no, ¿verdad? Las que empiezan con have o has, utilizando el verbo que nos dieron entre paréntesis. Entonces, ustedes pueden como practicarlo. Así no les va a salir en el examen, pero es como para que aprendan,
para que aprendan a hacerla, o sea, se aprendan como el tema. ¿Verdad? Entonces ahí está. Hay bastantes. Aquí también, vea, estas es como de hacer oraciones. Es que en esas a veces se me enredan. ¿Ves? Contestar estas más bien pueden ser unas preguntas como del examen. Dice, ¿ha usted visitado Guanacaste? ¿Ves? Con el tema. Entonces que usted diga, sí, yo he visitado Guanacaste. Yes, I have been in Guanacaste. ¿Cuándo usted estuvo ahí? I have been in Guanacaste el año pasado, se me ocurre, ¿verdad? Entonces, aquí hay como este tipo de preguntas, las pueden estudiar, que puede hacer que algo así les aparezca en el examen. Ahí todos se los estoy enviando en el WhatsApp. ¿Me entendieron más o menos ese tema, chiquillos? Sí. Igual les voy a pasar un video, como siempre, que yo les paso videos de cada uno de los temas, ¿verdad? Ahí ya les pasé el resumen e igual les paso un videillo como para que les quede un toquecito más. Ok. Después de eso nos va a entrar como 3 verbos que nosotros vamos a utilizar cuando vamos a pasear o andar se me ocurre, en la montaña, ¿verdad? Que uno es hiking, que es como escalar, biking, que es andar en bicicleta, y walking, que es caminar. Son 3 verbos o acciones que uno hace cuando usted anda como paseando, ¿verdad? Digamos, si usted va, por ejemplo, a caminar una montaña o andar en bicicleta en algún lugar o caminar, ¿verdad? Entonces, esos son como verbos que vamos a ir utilizando siempre para a la hora de ir a un paseo. Por ejemplo, si usted va a un volcán, usted puede ir a caminar, ¿verdad? O hiking, se me ocurre, ¿verdad? Si usted sube el volcán, algún volcán. Entonces ahí está como ese vocabulario. Después nos entra estos otros 2. Voy a apuntarlos de un solo. Es que me gusta apuntarlos para que ustedes vean cómo. A ver cuántos temas nos entra en este examen. We're going to, esto es puro vocabulario. Más vocabulario. Y yo creo que ya aquí esto termina el libro. A ver. Ah, sí, esto ya la lista de verbos. Es que el libro también traía otra lista de verbos. Ok, súper bien. Nos queda solo este tema, chiquillos. Really going to. Ok, ¿qué significa really going to? Esos son los tiempos verbales del futuro. Cuando usted va a hablar en futuro, ¿verdad? O sea, cuando vamos a hablar del futuro, vamos a utilizar 2. Estas palabritas por sí solas, ellas no significan absolutamente nada. Lo que va a hacer es convertir la oración a futuro. Pero ¿cuándo vamos a utilizar will y cuándo vamos a utilizar will? A ver si es este. Ay, no, esto es un video que tengo ahí. Will. Sí. Vamos a ver si es este. No, creo que los tengo, pero por separados. Es que un día estos estoy haciendo uno. Videos sí tengo miles. Ahora les paso. Tengo un montonazo de videos. No, pero no importa. Yo lo tenía. Fijo, lo guardé en la computadora con algún nombre raro. Future tense, para ver si es will. No. Bueno, no importa. Ok. Voy a explicar lo primero de aquí y ahorita
se los hago como un resumen la diferencia entre uno y el otro. Ok, chiquillos, vamos a ver el will y el going to. Los dos son auxiliares para uno hablar del futuro, ¿verdad? Del futuro. Ok. ¿Cuándo vamos a utilizar will y cuándo vamos a utilizar going to? Primero tenemos que saber que will va a ser para decisiones rápidas. Algo que usted decide en el momento. Por ejemplo, yo estoy hablando con Michael y él en este momento le dio hambre. Y él dice, voy a ir a hacerme un sándwich, ¿verdad? En cuestión de segundos, Michael ha cambiado su futuro más próximo. Son las 8:47. Dice, voy a ir a hacerme un sándwich. O sea, él a las 8:55 va a estar preparando el sándwich, sacando el pan cuadrado, sacando, qué sé yo, el jamón, el tomate, lo que le va a poner. Entonces, eso es una decisión rápida que él tomó en el instante, pero va a cambiar a quién, al futuro, ¿verdad? Todos influyen en el futuro. Entonces, cuando ustedes tomen una decisión rápida, vamos a utilizar will. Por ejemplo, I am thirsty. I think I will buy a drink. Dice, estoy sediento. Creo que me compraré un fresco, ¿verdad? Igual, o como que Michael diga, ¿qué hambre? Me iré a hacer un sándwich. Entonces, I will prepare a sandwich. Yo prepararé un sándwich. Entonces, cuando tengamos una decisión espontánea en el momento, will. ¿Cuándo vamos a también usar will? Para ofrecer algo. Como por ejemplo que yo le diga a Adriel, Adriel, yo le ayudo con la tarea de matemáticas, ¿verdad? Yo me estoy ofreciendo a algo. Entonces yo le digo, yo veo a Adriel súper estresado, que no entiende el trabajo. Y yo, Adriel, yo le hago el trabajo de matemáticas, ¿verdad? ¿Cuándo? Obviamente se lo estoy haciendo, pero va a ser al futuro, aunque sea en 2 minutos, pero eso es futuro. Entonces estoy ofreciendo algo. También para prometer algo. No se preocupe, yo la voy a recoger, ¿verdad? Vamos para una fiesta y Jacqueline no tiene quien la lleve a la fiesta. Y yo le digo, Jacqueline, no se preocupe, yo voy a su casa a recogerla, ¿ok? Entonces, es una promesa, es algo que también, y también un trato, ¿verdad? Como que yo digo, bueno, si usted me limpia la casa, yo le pago. Es un trato, digamos, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser para eso. Y también para predicciones, pero, por ejemplo, que usted ve el clima triste, el cielo, como que yo diga, de ay, chiquillos, lo más seguro es que hoy en la tarde llueve, ¿verdad? Es una predicción. ¿Por qué? Porque ya se está metiendo el invierno, porque hoy ha estado el cielo súper oscuro, se me ocurre, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar will? Eso es lo que necesito que identifiquen. ¿Cuándo utilizar will? Ahorita les enseño cómo o sea, el orden de cuándo usar will, o sea, el orden de una oración positiva, negativa y demás. Pero primero es saber cuándo utilizarlo. 1, decisiones rápidas. 2, ofrecer algo. 3, prometer algo. 4, un trato. 5, una predicción. ¿Ok? Will son para esas. Digamos que el will es el que es un poquito informal, ¿verdad? Voy a tomarles una captura de esto antes de que se me olvide para que les quede en el libro. Will es para algo realmente informal. Ok. Y después tenemos el going to. Recuerden, los dos son para hablar en el futuro. Los dos. Después tenemos el going to. Pero el going to va a ser todo lo opuesto que el will. Recuerden que el will es algo informal, algo como que cambia en el instante, ofrecer algo, prometer algo, ¿verdad? Pero no es como tan formal. En cambio, el going to es todo lo contrario. El going to, por eso se usa para menos cosas. Una es para planes. Yo le voy a decir a Michael y a Eliezer, chiquillos, el martes, vamos a ir a comer pizza. Aquí están, ya hice la reservación, ¿verdad? Eso es un plan, ya es algo que va a pasar. O sea, que sí o sí, digamos que ya va a pasar. Ya nosotros decidimos que todos pueden ir, hicimos la reservación, hasta pagamos la pizza
y todo. O sea, ya tiene que hacer algo definitivamente que suceda en caso de una emergencia por el cual no pase, ¿verdad? Que ya Jacqueline me diga, mañana tengo una cita en el dentista. Ya eso es un plan que ya ella creó, ya ella llamó, sacó la cita, el dentista le dijo, sí, la atiendo a las 8 de la mañana, venga con los dientes lavados. Ya es plan, es lo que ya va a cambiar el futuro, pero con un plan. Ya ustedes saben que eso va a pasar porque es un plan. Y también cuando hay evidencias, cuando vamos a hacer una evidencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo diga, o hay un signo. Yo veo a Jacqueline, pero lo que se llama pálida, verdecitica, ¿verdad? Y yo le digo, Jacqueline se va a descomponer, ¿verdad? Jacqueline se va a desmayar. La evidencia es esa. Ella me está dando algo de evidencia. Que está pálida, que está amarilla, que está sudando, que está fría, ¿verdad? Entonces, la evidencia es que ella va a cambiar el futuro. ¿Cómo lo va a cambiar? Porque se enferma, ¿verdad? Entonces, la evidencia. Y lo que tienen en común el will y el going to es que los dos funcionan para hacer una predicción. Yo veo el cielo súper oscuro, como les dije antes, va a llover en la tarde. Ok, puedo utilizar el will o el going to, cualquiera de los dos. Ok, entonces, cuando utilizamos will, recuerden que el will es para más cosas. Decisiones rápidas, ofrecer algo, prometer algo, un trato y predicciones. Y el going to, planes, como por ejemplo citas o cuando ya decimos horarios. A las 7 de la noche vamos a ir al cine. Ya eso es un plan. Entonces ya es con horario. Y con evidencias, ¿verdad? Como el ejemplo de que Jacqueline se estaba descomponiendo. Y predicciones, que es lo que tienen en común. Entonces tenemos que saber eso. Tenemos que saber esas cosas. Después de saber eso, y ahora sí, vamos a ver cómo se utiliza el will y cómo se utiliza el going to. Se utiliza realmente fácil porque aquí el verbo nunca va a cambiar. El verbo va a quedar en su forma como se lo den, en la forma original. O sea, para el futuro no necesitamos la lista de verbos, solo si ustedes quieren saber qué significa en español. Vamos a empezar con el will. Ok. El will, como yo les dije, se utiliza para hacer una predicción, ideas que ocurren en el momento que van a modificar nuestro futuro, ¿verdad? También un trato, ofrecer algo, y una promesa, ¿verdad? Es una idea de futuro que nosotros no estamos seguros. Yo puedo decirle, vea, el otro año me voy a ir a vivir a Panamá. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Verdad? Es una predicción, pero de algo que lo más seguro es que ni sabemos. Cuando usted no sabe algo que puede hacer que no pase, vamos a utilizar el will. ¿Cómo lo utilizamos? Dice que una oración del futuro se va a componer por sujeto, el auxiliar will. Will va a trabajar con todo el mundo, como animales, personas, plurales, singulares, objetos, lo que sea. Will, que recuerden que no significa nada, lo que hace es convertir el verbo a futuro. O sea, si yo le doy jugar y a la par está el will, ¿qué estoy diciendo? Jugaré, jugará, jugaremos. O sea, convierte el verbo a futuro. Verbo en presente y complemento. Por ejemplo, Susana jugará con Daniela. Susana will play con Daniela. ¿Ves? El will va pegadito al verbo. Nada más. I will eat hamburgers. Yo comeré hamburguesas. Igual, ¿ves? Lo que estoy haciendo es cambiar el verbo, solo le pusimos el auxiliar. Will. La oración negativa solo le vamos a escribir will not o won't. Won't significa lo mismo, es el mismo will not, pero por una manera más pequeña de escribirlo. Entonces, si ustedes quieren escribir will not, perfecto. O won't, también. Cualquiera de los dos. Dice, she will not play con Daniela. Ella no jugará con Daniela. Mario and Carlos won't listen the song.
Mari y Carlos no escucharán la canción. Cuando son preguntas, el will va de primero, ¿verdad? Dice, will, sujeto, verbo y complemento. Will she play with Daniela? ¿Jugará ella con Daniela? Sí, ella jugará o no, ella no jugará. ¿Verdad? O sea, el auxiliar va de primero. Cuando nos hacen una pregunta con WH, por ejemplo, what, where, entonces decimos, when will you play with Daniela? ¿Cuándo jugará usted con Daniela? Yo jugaré el lunes. Pero no es 100% seguro. Puede ser que diga que yo me aburra y no lo haga, ¿verdad? O que no pueda. Ok. ¿Me van entendiendo cómo utilizar el will, chiquillos? Y ahí vamos. Más o menos. Sí, señorita. Ajá. Igual la clase ahí se está grabando y yo les voy a pasar videillos de los dos, ¿verdad? Ok, entonces ese es el will. Aquí vienen un montón de ejemplos de will por si ustedes quieren verlo. Ahí van, hay varios. Y ahora viene el going to. El going to, ¿cuándo íbamos a utilizar going to? Recuérdense. El going to es para planes, predicciones también, o predicciones o actividades que van a pasar por la evidencia que tengo. O sea, actividades que van a pasar por la evidencia que tengo. El ejemplo que les dije de Jacqueline, que la vemos verde, amarilla, hasta que suba, esta mujer se va a descomponer, ¿verdad? Entonces, ahí. Ok, una oración positiva del going to se va a utilizar. Ok, chiquillos, con el going to, este es un toquecito más difícil porque el going to utiliza el verbo to be. Se tienen que recordar cuáles eran los verbos to be, is, are o am. Nada más, es lo único. Digamos, una oración positiva lleva el pronombre o el sujeto, el verbo to be en presente, el going to, que tampoco significa nada, lo que hace es convertir el verbo a futuro, y el verbo en presente. Por ejemplo, she's going to be a doctor. Ella será una doctora, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia que tengo? Por ejemplo, que Daniela está estudiando para ser doctora, ¿verdad? Entonces ella va a la universidad, estudia, hace los exámenes y demás. Y la evidencia es el estudio, ¿verdad? El proceso de estudio. Entonces, ella va a ser una doctora. ¿Cuándo? En el futuro, ella lo está creando. I am going to eat pizza. Yo comeré pizza. ¿Cuál es la evidencia? Por ejemplo, ya la pedí, ya llamé y la pedí. Entonces, de ahí es algo que va a pasar. Pues ya fui, ya la pedí todo, ya nada más voy a recoger y me la como. Where dice, we are going to sleep. Nosotros vamos a dormir. Yo voy para nosotros vamos a dormir, se me ocurre, podemos poner una hora at 5 p.m. Vamos a dormir a las 5 de la tarde. Ya es un plan, ¿verdad? Que yo tengo que yo ya a las 5 de la tarde voy a estar acostada durmiendo. Y dice, she's going to, hay ejemplos, she's going to play soccer. Carlos and Daniel are going to travel to Mexico. ¿Verdad? Son como planes. Lo negativo es igual, nada más que lo negativo le vamos a poner un not al verbo to be, ¿verdad? Por ejemplo, they are not going to work. Ellos no van a trabajar el lunes. He is not going to play soccer. Ellos no van a jugar fútbol. My cat is not going to eat cookies. Mi gato no comerá galletas. ¿verdad? Entonces aquí hay varios ejemplos también. Cuando son preguntas, vamos a poner el verbo to be de primero. Verb to be in present, pronoun y el going to. Por ejemplo, dice, are you going to work in Sarchi? Usted va a trabajar en Sarchi, podemos poner un horario.
at 2 p.m. Usted va a trabajar en un Sarchi a las 2 de la tarde. Es algo que pueda pasar. Is she going to be a doctor? ¿Será ella una doctora? Igual, ¿verdad? Entonces ahí va. Are you going to play tomorrow? Are Andy and I going to sleep to listen the new song? ¿Verdad? Entonces igual. Aquí siempre vamos a poner el verbo, en las preguntas, el verbo to be de primero. Después el sujeto, el going to, que recuerden que el going to no significa nada. Lo que hace es convertir el verbo a futuro. Por ejemplo, aquí dice going to be. Going to be es será. El be es el verbo ser. Entonces, con el going to lo convirtió a futuro. Será. ¿Verdad? Será. Nada más. Entonces, tenemos que agregar. Ok. Después dice. Entonces, are you going to work in Searchi? Yes, I am going to work in Searchi. O no, I am not going to work in Searchi. Si la vamos a hacer negativa. Preguntas con WH, por ejemplo. Primero va a ir el W, la palabra con WH, el verbo to be, el pronombre y el going to. What are you, ay, aquí me faltó un you. Are you going to do on Monday? ¿Qué vas a hacer el lunes? O sea, es un plan. ¿Qué va a hacer usted el lunes? I am going to study English. Voy a estudiar inglés porque tengo el examen y ya saqué el día del trabajo, no voy a irme a trabajar, no voy a salir, no voy a hacer nada, solo estudiar inglés todo el día. ¿Verdad? Ejemplo. Entonces, algo así. No son tan difíciles. Lo que tenemos que saber es cuándo utilizar cada uno de ellos. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Los que de aquí, decisiones. Igual en los resumencitos que les voy a pasar están. Bueno, este es el del going to. Esto es lo mismo que les voy a pasar en el resumen. Y el will. Voy a pasárselos aquí como ahí, con una foto por aquí. Para que ustedes lo tengan ahí. Vamos a ver si en las prácticas. Ajá. Oh, por Dios, nos falta ese tema, no lo había visto. El first conditional. Okay. Vamos a ver. Este si no se los doy la otra semana, porque este es muy fácil. El verbo queda aquí en presente. Igual, este es súper sencillo. Es con el will, pero para no enredarlos tanto con tanta materia. Entonces lo vamos a dejar acá. Entonces, chiquillos, ¿cuándo vamos a utilizar el will? Voy a apuntar que el otro estado va a dar el first conditional. Ese. El first conditional. Ok, entonces ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el will o el going to? Ya sabemos cuándo. Cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro. Will, rápidas decisiones, ofrecer algo, prometer algo, trato o una predicción. Going to, planes, evidencias y también predicciones. ¿Me entendieron más o menos cuándo utilizar estos, chiquillos? Sí, los demás, más o menos. Este lo tengo.
Bueno, ahí se los estoy enviando los dos. Para que les quede acá. Ok. Y ya les paso el otro. Chiquillos, entonces, bueno, esos son los temas que vamos a ver hoy. Hoy vimos, dice, el there is, el there are, el presente perfecto y el will y el going to, ¿verdad? Ya les voy a pasar este otro. No sé si les quedó alguna duda o consulta, más o menos, ahí van. Puros pocos, diga ustedes, tenemos que estudiar. Y ahí Bueno, vamos, ahí vamos. sí, chiquillos, entonces, bueno, la clase la vamos a dejar acá. Ya les voy a pasar el video de la clase grabada y el resumen que me hace falta enviarles y unos videos que les voy a pasar de cada uno de los temas, como para que les quede ahí.